sendas antiguas. Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presenta el programa Volviendo a las sendas antiguas. A continuación, por Radio Sion. Dios les bendiga, amados hermanos. Es un privilegio estar aquí con ustedes una vez más. Le damos gracias al Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Mi nombre es Carolina, copastora del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Y pues estamos para traer palabra del Señor una vez más. Y pues voy a dar los números de teléfono por si tiene alguna pregunta, quiere participar, tiene alguna duda, llame. Si se encuentra aquí en Estados Unidos, se puede comunicar con el pastor Ramiro Moreno al 323-595-6357. 323-595-6355. Y si se encuentra por el área de Tijuana, se puede comunicar con la copastora Marta Povedano al 664-471-0233. 664-471-0233. Y pues tengo el privilegio de presentar aquí a nuestro pastor. Adelante, pastor. Amén. Bueno, buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Como dijo la hermana, es un gran privilegio nuevamente el estar aquí a través de estas ondas radiales para seguir compartiendo con todos ustedes pues una enseñanza más de la palabra de nuestro Dios. Y dado que estamos a escasas 2 semanas de que termine el año bíblico, eso estoy hablando, del año bíblico, del año de las Escrituras, amén. Entonces me pareció conveniente pues enseñar un poco acerca de este calendario bíblico, porque resulta, hermano, que todo lo que está escrito en nuestras Biblias, todo está basado en el calendario bíblico, no está basado en ninguno de los calendarios actuales, porque muchas veces cuando se leen ciertas instrucciones que el Padre dejó en su bendita palabra, queremos tomarlo en cuenta, pero en los calendarios actuales, y ese es un error muy grande. Es importante saber cuándo es el primer día del año según Dios, no según los hombres. Entonces, ¿por qué? Porque recordemos que el mismo Dios dejó fiestas solemnes, que son citas que el Dios eterno tiene con su pueblo, y Él estableció ciertas fechas en las que se tienen que realizar esas citas, esas festividades. Por ejemplo, hace un poco de tiempo, platicando con un pastor, me decía que él iba a tener un Pentecostés como en diciembre. Yo le dije, ¿cómo que en diciembre? ¿Que tú no sabes que Dios estableció una fecha para celebrar Pentecostés? No, pues no sé. Oiga, y es un pastor, hermano. Y desgraciadamente existe mucho pueblo de Dios que vive en esa misma ignorancia. Los mismos pastores desconocen esto. Yo, por ejemplo, recuerdo que en la iglesia donde yo asistí por 12 años, no voy a dar el nombre del pastor, ¿verdad? Pero recuerdo que el pastor nos decía en enero, hermanos, en todo este mes de enero vamos a estar recibiendo primicias. Pues yo decía amén, ¿verdad? Porque en ese tiempo yo también no ignoraba esto. Pero Dios estableció una fecha específica, hermano, para celebrar esa fiesta de las primicias. Oiga, pero si no se conoce, entonces se hace como uno piensa, como uno cree. Pero no, hermano, por eso esto es parte de la restauración de todas las cosas que tiene que suceder al final de los tiempos, ¿verdad? Que sabemos que esto es incluso lo que está reteniendo a Jesucristo en el cielo. Entonces, es necesario hablar de estas cosas. Hoy, estamos, como ya lo dije, estamos a escasas 2 semanas de que inicie el año nuevo, pero tenemos que hablar de este calendario de las Escrituras, de este calendario bíblico. ¿Por qué?
porque es muy importante, hermano. Alguien en una ocasión me dijo, no, es que nosotros tenemos que acoplarnos a los calendarios actuales. Le dije, no, eso es como si tú me dijeras, es que la palabra de Dios es la que se tiene que adaptar a nuestras vidas. No, son nuestras vidas las que se tienen que adaptar a la palabra de Dios. Así es, amén. Entonces, vea, actualmente muchas naciones, hermano, tienen sus propios calendarios, ¿verdad? La China tiene su propio calendario, el calendario chino, ¿verdad? El pueblo de Israel tiene su propio calendario, el calendario hebreo o calendario judío. Nosotros en Occidente tenemos también nuestro propio calendario, que es el calendario gregoriano, ¿verdad? Pero como pueblo de Dios, oiga, esto es solamente para el pueblo de Dios. ¿Ah? Dijo el Señor, por ejemplo, sabemos que como pueblo de Dios, el pueblo de Israel, Dios lo sacó de Egipto, ¿verdad? Egipto también tenía su propio calendario. Oiga, pero Dios cuando saca a su pueblo de Egipto le da una instrucción que la vamos a leer ahorita, que se encuentra en Éxodo capítulo 2. Yo se lo voy a leer en esta traducción que se llama Nueva Traducción Viviente, así se llama. Y vea lo que dice en Éxodo 2. Perdón, no es Éxodo 2, es Éxodo 12. Ya, Éxodo 12. Me había equivocado por 10 números. Pero dice, vamos a leer desde el verso 1. Dice, mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón. A partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Ahí está, mire, estaban viviendo en la tierra de Egipto, todavía estaban ahí, pero les da estas instrucciones. A partir de ahora, este mes va a ser el primero de los meses del año para ustedes. Oiga, ¿sí? O sea, como diciendo, ustedes ya no se van a basar más en el calendario de Egipto, sino en este. Esto está en Éxodo 12, hermano. Aquí lo estoy leyendo en la Biblia. A partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Para el pueblo de Dios exclusivamente es este calendario. Ahora, ¿cuándo es este primer mes del año que Dios está hablando? ¿Será que es en el mes de enero? Pues no, mi hermano, porque Dios no tomó como base el calendario gregoriano, ni el calendario chino, es más, ni el calendario judío actual. Oiga, de hecho, hace ratito que venía, estaba escuchando que porque ese calendario judío actual fue establecido por el sabio Gilel II en el año 359 después de Cristo. Pero este era un rabino el que estaba hablando, diciendo que ese era un takanot. ¿Qué es un takanot? Una regla, un mandamiento, pero de hombres. ¿Sí? O sea, mismo reconociendo que ese calendario no es el mismo que Dios tomó como base en un principio. Ese ya es un mandamiento de hombres. Amén. Bueno, ¿cuándo entonces es este mes? Recordemos que Dios a su pueblo lo sacó de la tierra de Egipto. ¿Cuándo? En la primavera. ¿Verdad? En la primavera. ¿Cuándo sucede la primavera? Pues entre marzo y abril. Marzo y abril. Ahora, ¿por qué es tan importante conocer esto, hermano? De cuándo es el primer día del año. ¿Por qué, hermano? Porque, mira, sabiendo cuándo es el primer día del año, ya todo lo demás está fácil. ¿Por qué? Porque Dios en su palabra ahí nos va dando instrucciones. ¿Sí? Por ejemplo, dice, en el día
10 del mes primero se debía de apartar el cordero, ¿ah? Y el día 14 se debía de sacrificar ese cordero de la Pascua. Ahí está, mire. Entonces, si sabemos cuándo es el día primero del año, pues ya nomás contamos 10 días, contamos después 14 días, ya nos da la Pascua. Y luego dice, el día 15 del mes primero es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Que ese día, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, es un día de reposo anual. Y después dice que al siguiente día del día de reposo anual es el día de las primicias. Ahí está, mire. ¿Sí? Esto todo está escrito, hermano, en Levítico 23. Ahí está escrito. Entonces, ya de ahí, 50 días después de que se ofrecen las primicias, es Pentecostés. Ahí está, mire, ¿sí? Las instrucciones son claras, solamente tenemos que saber, entonces, cuándo es el primer día del año. Ahora, esto es bien importante, hermano, para el pueblo de Dios, para poder celebrar las festividades que Dios ordenó para su pueblo. Sabemos que en el cristianismo, hermano, no se conocen las fiestas del Señor, en su mayoría. Y los que las conocen, no las celebran en la fecha que Dios estableció. Por ejemplo, hay muchos cristianos, muchos hermanos, que celebran la Pascua, ¿verdad? Celebran la Pascua. Solamente que ya no lo hacen en la fecha que Dios estableció, el del 14 del mes de Aviv. Ellos ahora lo hacen, lo celebran el primer domingo después del equinoccio de primavera, después de la luna llena. Y piensan que esa es la fecha que Dios estableció. Pues no, mi hermano. Ni de la manera que está descrita en la palabra de Dios. Ya no se hace así. No se hace ni en la fecha, ni como Dios dijo tampoco. Y entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Basado en qué lo hacen? Bueno, lo hacen, lo celebran basado al mandamiento de un hombre. Al mandamiento de Constantino, que estableció en el cuarto siglo, en el concilio de Nicea del año 325 después de Cristo. Él fue el que estableció, hermano, ahí se estableció la nueva fecha de la Pascua. Y una de las pautas que se pusieron ahí es que la Pascua cristiana nunca coincida con la Pascua judía. Oiga, así lo llamaban. O sea, en otras palabras, que la Pascua cristiana nunca sea cuando Dios la ordenó. Pero eso de estar celebrando ahora la Pascua el primer domingo después del equinoccio de primavera, después de la luna llena, eso es estar obedeciendo al mandamiento de Constantino, al mandamiento de un hombre, y desechando el mandamiento del Padre. Por eso es que el Padre mismo en Isaías 29:13 dice, porque este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Oiga, se ha hecho una doctrina. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Muchas veces nosotros ya cuando estamos en el cristianismo protestante, no importa en qué denominación, lo importante es que ya salimos de Roma, decimos, ¿verdad? Y ya no tenemos nada que ver con Roma. Solamente porque ya no adoramos ídolos, ya no estamos sometidos bajo el Papa, pero la doctrina sigue siendo la misma. Mucha de la doctrina que se enseña y que se pone por obra en el cristianismo protestante sigue siendo doctrina romana. Roma dijo al diablo con esas fiestas judías. No más, nosotros vamos a establecer nuestras propias fiestas. Es más, en uno de los mandamientos de la Santa Iglesia Católica que dice, santificarás las fiestas. Y uno puede pensar, de seguro que se refiere a las fiestas ordenadas por Dios. No, mi hermano, a las fiestas ordenadas por hombres. A esas fiestas se refieren. Pero nosotros, hermano, como pueblo de Dios, tenemos que volver, tenemos que regresar a guardar las fiestas que nuestro Padre Celestial ordenó para nosotros. Claro que, ¿qué es lo que ha sucedido, hermano? Lo que ha sucedido es que se ha malinterpretado la palabra de Dios y por eso se han desechado esas festividades. Nosotros ya aquí, en este ministerio, hemos estado hablando mucho de esto. Hemos dado citas
que se han torcido, se han malinterpretado. Por ejemplo, la de Isaías 1, ¿verdad? Donde dice que Dios está hastiado, ya no quiere que se celebren fiestas solemnes, ni que se guarde el día de reposo del séptimo día, que su alma las aborrece. Sí, pero ya explicamos por qué. Ya explicamos qué es lo que se ha torcido, qué es lo que se ha malinterpretado de ahí. Entonces, tenemos que conocer, mi hermano. Si estamos deseando conocer la verdad, pues entonces, metámonos. Escudriñemos, realmente escudriñemos, busquemos, indaguemos, hermano. ¿Cuál es el día primero del año en el calendario que Dios tomó como base? No en los calendarios actuales. En muchas Biblias, porque muchos, por ejemplo, piensan que el día de reposo es el sábado. Bueno, en las Escrituras, hermano, Dios nunca dijo, ni Dios nunca lo llamó sábado. Es más, aquí tengo la cita, mira, Éxodo 20:11 dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Oiga, ¿cómo lo llama? Séptimo día, no lo llama sábado. Yo sé que muchas Biblias ya lo han traducido así como sábado, pero en el original es Shabbat, séptimo día, no sábado. ¿Por qué? Porque Dios no tomó como base el calendario gregoriano, sino el calendario bíblico. Entonces, pues, ¿cuándo fue establecido este calendario gregoriano, hermano? Solamente para tener como información. De hecho, fue establecido en 1582. Oiga, prácticamente es nuevo. 1582 por el Papa Gregorio XIII. Prácticamente nuevo, hermano. Entonces, vea, solamente hoy vamos a dar un resumen de este estudio, hermano. Este estudio, de hecho, es largo, es tedioso. Entonces, solamente vamos a dar en este programa y en el próximo un resumen para llegar a saber cuándo es el primer día del año. Amén. Entonces, hay algo aquí bien importante, hermano. ¿Cómo saber acerca de cuándo es el primer día del año bíblico? Ahora, déjame decirte que, de hecho, los libros que tenemos actualmente en nuestras Biblias, no son los mismos, por ejemplo, hablando del Antiguo Testamento, ya no son los mismos libros que se tenían en la antigüedad, por ejemplo, en el tiempo de Jesús. Del tiempo de Jesús para acá, hay muchos libros que ya no están dentro del canon bíblico, dentro del Antiguo Testamento. ¿Y por qué no están? Porque fueron quitados. Ah, caray, ¿cómo que fueron quitados? ¿Sí? ¿Y por qué razón serían quitados? Ah, ¿sabe por qué, hermano? Y eso no lo digo yo. Al final te voy a estar presentando el estudio de una mujer que es judía, de hecho, en la que ella afirma esto. ¿Y a qué libros me refiero? De hecho, son esos libros a los cuales se les llaman actualmente apócrifos, los cuales, como vuelvo a repetir, no aparecen en nuestras Biblias cristianas, protestantes, y tampoco aparecen ya en el canon judío. Pero que al leerlos podemos entender algunos de los hechos históricos, como por ejemplo los libros de Primera y Segunda de Macabeos, los cuales sí aparecen en el canon bíblico, pero no en el canon protestante. Y existen también otros libros que no están en ninguno de estos dos canons. Por ejemplo, el libro de Enoc. Oiga, ¿por qué te hablo del libro de Enoc? Porque en el libro de Enoc se habla de un calendario, hermano. El cual, este libro de Enoc, sí se encuentra dentro del canon etíope, aunque también en nuestras Biblias, en el libro de Judas, en el capítulo, bueno, Judas nada más tiene un capítulo, ¿verdad? Pero en el verso 14 y 15 de las Biblias cristianas, ahí se menciona un hecho que está registrado en este libro de Enoc. Y aquí te lo tengo, mira, Judas 1:14 dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo,
He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Eso es lo que dice en Judas. Pero ve lo que dice en el libro de Enoc, capítulo 1, verso 9. Dice, mirad que él viene con una multitud de sus santos para ejecutar el juicio sobre todos y aniquilará a los impíos y castigará a toda carne por todas sus obras impías, las cuales ellos han perversamente cometido, y de todas las palabras altaneras y duras que los malvados pecadores han hablado contra él. Es lo mismo que está diciendo Judas. Es lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Judas conocía lo que está escrito en el libro de Enoc. De hecho, hay otra evidencia, hermano, que nos permite confirmar que de hecho este libro de Enoc era parte de las escrituras en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Yeshua. Pero, como hemos aprendido en estos estudios, hermano, los rabinos más adelante extirparon este libro de Enoc de las escrituras. Y ya vamos a ver la razón de por qué se hizo esto. Pero ve lo que dice en Mateo capítulo 22, verso 23. Dice, aquel día vinieron a él, o sea, a Jesús, a Yeshua, los saduceos que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijo, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo, oiga la respuesta de Jesús, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Oiga esto, hermano. Dice Jesús que en las escrituras se encuentra escrito esto que acabamos de leer, ¿sí? De que los ángeles no se casan. Oiga. Ahora la pregunta es, ¿y en qué parte de las escrituras que tenemos actualmente se encuentra escrito esto? Yo te invito a que revises todos los libros de la Biblia, hermano. Bueno, del Antiguo Testamento, porque lo está diciendo Jesús. Cuando Jesús habitó aquí en la tierra solamente existía el Antiguo Testamento. Yo te invito a que leas todos los libros del Antiguo Testamento, a ver si encuentras en dónde está escrito esto, que los ángeles no se casan. Después de que hayas terminado, te aseguro que no vas a hallar en ningún lugar escrito esto. Pero ¿sabes en dónde sí está escrito esto, hermano? En el libro de Enoc. Oiga, este libro que según las palabras de Jesús, al menos en su tiempo, era parte de las escrituras. Oiga, o sea que este libro de Enoc fue removido tiempo después. ¿Por quién? Por los rabinos. Porque ve lo que está escrito en el libro de Enoc, capítulo 15, verso 1. Dice, y él me correspondió y me habló, y yo oí su voz. No temas, Enoc, hombre de justo escriba de justicia, acércate y escucha mi voz. Ve y dile a los vigilantes del cielo que te han enviado a suplicar por ellos. A vosotros corresponde interceder por los humanos, y no a los humanos por vosotros. ¿Por qué habéis abandonado el cielo alto, santo y eterno? Os habéis acostado con mujeres y profanado a vosotros mismos con las hijas de los hombres, y tomando esposas como los hijos de la tierra, y habéis engendrado hijos gigantes. Vosotros que fuisteis santos, espirituales, viviendo una vida eterna, os habéis manchado con la sangre de las mujeres, y habéis engendrado con la sangre de la carne, y como los hijos del hombre, habéis deseado después carne y sangre como aquellos que mueren y perecen. Por eso yo les he dado a ellos mujeres para que las fecunden y engendren hijos por ellas, y para que así no falten ellos sobre la tierra. En cuanto a vosotros, fuisteis primero espirituales, viviendo una vida eterna, inmortal, por todas las generaciones del mundo.
Por ello no se han atribuido mujeres, pues la morada de los espíritus del cielo es el cielo. Ahí está, mi hermano, ¿se da cuenta? Jesús mismo dijo que los saduceos ignoran las escrituras, ¿sí? O sea que el libro de Enoc era parte de las escrituras, al menos hasta el tiempo de Jesús, ¿verdad? Era parte de las escrituras. Ahora, también existe otro libro que se llama el libro de los jubileos. Ahora, ¿por qué te estoy mencionando esto del libro de Enoc, esto del libro de los jubileos? Porque en estos libros, hermanos, se habla precisamente de un calendario, el cual es muy diferente. Es diferente al calendario gregoriano, es diferente al calendario judío actual. Pero lo importante aquí es lo que dicen estos dos libros acerca de ese calendario. Este calendario, este libro de los jubileos, del cual voy a hablar más adelante, tampoco se encuentra dentro de los cánones cristianos ni judíos actualmente. Pero muchas veces, para poder entender claramente muchas cosas, necesitamos saber algo acerca de la historia, en especial la historia del pueblo de Israel. Por ejemplo, del último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, al primer libro del Nuevo Testamento, que es Mateo, hay una distancia, hermano, de aproximadamente 400 a 500 años. Y pues algo muy importante tuvo que haber sucedido en esos 400, 500 años. Y es aquí en donde nos son muy útiles estos libros apócrifos. Por ejemplo, el libro de los Macabeos. Ahí lo que está escrito en esos libros de los Macabeos es lo que sucedió en esa distancia, hermano, de 400 a 500 años. Bueno, ahora, ¿quiénes fueron los que decidieron? No sé si te has hecho esta pregunta tú anteriormente, pero ¿quiénes decidirían qué libros entraran y cuáles quedaran fuera en el canon judío? Bueno, en el canon judío fueron los fariseos y saduceos, los rabinos. Y ya en el canon católico, pues fue la Iglesia Católica Romana, el Vaticano. Y en el canon protestante, pues fue Martín Lutero. Pero, ¿qué casualidad tan grande existe aquí, hermano? Porque estos libros que fueron excluidos, que fueron extirpados tanto del canon judío como del canon católico cristiano, son los que precisamente hablan de un calendario solar y no lunar, porque el calendario judío actual, de hecho, es un calendario lunar. Estos libros de Enoc y libro de los jubileos hablan precisamente de este calendario solar. Oiga, y de hecho, en los descubrimientos de los manuscritos del Mar Muerto que se dio en 1947, ahí en Qumran, se hallaron algunas copias de estos dos libros, a los cuales antiguamente se les consideraba también como libros sagrados, pero que fueron sacados del canon judío por los fariseos y saduceos, por los rabinos, para que pudieran seguir observando el calendario lunar que había sido introducido primeramente por los griegos, por Antíoco IV Epífanes, quitando así, según ellos, toda evidencia en el canon judío que hablara de un calendario solar. Pero resulta que olvidaron remover algunos textos en otros libros que sí están en los cánones actuales, en los que podemos encontrar datos claves que nos permiten entender ciertos cálculos que solo se pueden realizar con exactitud en un calendario solar y no en un calendario lunar. Y lo que está escrito en estos libros de Enoc y de los jubileos, hermano, ha venido a dar respuestas a tantas interrogantes que existían antes de este descubrimiento. De hecho, la comunidad que vivió en Qumran utilizó el calendario solar que se describe en el libro de Enoc. Te mencioné al principio que existe un estudio realizado por una profesora judía, la cual su nombre es Rachel Elior. Ella es egresada de la Universidad Hebrea de Jerusalén. En ese estudio nos habla precisamente de este tema del calendario de Enoc, al igual que el del día de reposo, del Shabbat. Ella dice que el calendario de Enoc lo encontramos en el primer libro de Enoc y fue dado por el ángel Uriel, y es el calendario sacerdotal original que se utilizó en la Torá. El calendario de Enoc es un calendario de 12 meses solares conteniendo solo 364 días,
y fue utilizado por los patriarcas antediluvianos y por Noé, Abraham y Jacob. Fue enseñado a Moisés por el ángel Yah y continuó en vigor hasta el periodo del segundo templo bajo Esdras y Nehemías. Fue el calendario oficial hebreo hasta el siglo II antes del Mesías. Oiga nada más. Cuando el rey Antíoco IV Epífanes puso fin a la utilización del calendario de Enoch y obligó a los hebreos a observar el calendario lunar. Pero ella dice que el calendario de la luna, el calendario lunar, el calendario que se observa en el pueblo judío actualmente, ella dice que es un calendario pagano. Oiga, ya hemos hablado un poco de esto, ¿no? De hecho, los nombres de los meses, hermano, todos son babilónicos, o sea, todos son de origen pagano. Entonces, como dije, voy a resumir solamente esto. No lo voy a dar todo el estudio completo, hermano. Es demasiado extenso para poder darlo así en 2 programas de 1 hora cada uno. No, pero sí quisiera compartirte algunos textos que se encuentran escritos en estos libros, los estoy buscando. Mira, por ejemplo, en Jubileos 6:34 al 38, dice: entonces todos los hijos de Israel errarán y no hallarán el curso de los años, descuidarán el principio de los meses, la estación y el Shabbat es el día de reposo, y equivocarán la norma de los años, pues yo sé y desde ahora te lo hago saber y no por cuenta propia, pues ante mí está el libro escrito y establecida está en las tablas celestiales la distribución de los días, que olvidarán las festividades de la alianza y seguirán con las fiestas de los gentiles, sus errores y su incipiencia. Y oiga lo que dice aquí: habrá quienes observen el aspecto de la luna, pero esta varía las estaciones y se adelanta los años en cada uno 10 días. Oiga, el calendario judío actual, hermano, es un calendario que se basa en la luna. De hecho, para el principio del mes, toman como base la luna nueva. Dice, por eso tendrán años que estarán alterados y harán infausto el día de revelación e inmundo el de festividad, y los confundirán todos, los días santos como impuros y los impuros como santos, pues se equivocarán los meses, las semanas, las festividades y los jubileos. Por eso yo te ordeno y te conjuro que los exhortes, pues tras tu muerte tus hijos se corromperán, no computando años de solo 364 días, con lo que equivocarán el principio de los meses, la estación, las semanas y las festividades, y comerán la sangre de toda carne. Ahí está, mire, vea lo que está advirtiendo aquí en el libro de los Jubileos, que no se puede dejar de computar los años por 364 días, si no, iban a equivocar todo. Y eso es lo que ha sucedido, hermano. Eso es lo que ha sucedido. Como lo dije anteriormente, hermano, el calendario judío actual fue establecido por el sabio Gilel II en el año 359 después de Cristo. Ahora, hay ciertos, vea, encontré esta cita en Enoch 74:12. Dice: y el sol y las estrellas traen en todos los años exactamente, por lo que ellos no adelantar o retrasar su posición para un solo día de toda la eternidad, pero completar los años con perfecta justicia en 364 días. Y en Jubileos 2:8 al 9 dice: en el cuarto día hizo el sol, la luna y las estrellas, las colocó en la bóveda celeste para que iluminaran toda la tierra, gobernarán el día y la noche, y separarán la tiniebla y la luz. Adonai puso el sol sobre la tierra como gran señal de días, semanas, meses, festividades, años, septenarios, jubileos y todas las estaciones. Ahí está, mire. Pero dice que el sol es el responsable de todo esto, ¿verdad? No la luna. Entonces, dice también en Jubileos 6:31 al 37, dice: así se escribió y fijó en las tablas celestiales, sin pasarse de un año a otro. Ordena tú a los hijos de Israel que guarden los años por este cómputo: 364 días el año completo,
y que no alteren las fechas de sus días y sus festividades, pues todo les acontece según su testimonio, no pasen un día ni alteren festividad. Si infringen esto y no la celebran según se les ordenó, alterarán todas las fechas y los años quedarán también desajustados, tanto estaciones como años se alterarán y transgredirán su norma. Entonces los hijos de Israel errarán y no hallarán el curso de los años, descuidarán el principio de los meses, la estación y el Shabbat, y equivocarán la norma de los años. Pues yo sé, y desde ahora te lo hago saber y no por cuenta propia, pues ante mí está el libro escrito y establecida están las tablas celestiales, la distribución de los días, que olvidarán las festividades de la alianza y seguirán con las fiestas de los gentiles. Oiga, sus errores y su incipiencia. Habrá quienes observen el aspecto de la luna, pero esta varía las estaciones y se adelanta los años. En cada uno 10 días. Por eso tendrán años que estarán alterados y harán infausto el día de revelación e inmundo el de festividad, y los confundirán todos, los días santos como impuros, y los impuros como santos, pues se equivocarán los meses, las semanas, las festividades y los jubileos. Ahí está, mi hermano. Dice la profesora Rachel Erio, dice que de hecho hay evidencia de que el libro de Enoch fue usado por los israelitas para fijar sus fiestas. Está comprobado, dice que por lo menos un intento fue llevado a cabo. La comunidad de Qumran, cerca de Jerusalén, poco antes de la era común, tenazmente usó el calendario de Qumran. Ellos creían que las otras sectas judías estaban equivocadas al usar el calendario lunar para fijar sus fiestas. Un estudio del calendario de Qumran muestra que tenía 364 días y muchas de las características del calendario de Enoch. Esta sociedad que vivió en Qumran creía que su calendario era el verdadero y parece provenir de una interpretación del calendario descrito en el libro de Enoch. Oiga, Ve, te voy a leer a continuación una cita en el libro de Enoch que describe cómo es que viaja el sol, o cómo nace, cómo se pone, solamente para que tengas una idea. Dice en Enoch 72:31, dice: entonces el sol nace por la segunda puerta y se pone por el occidente y vuelve al oriente y nace por la tercera puerta durante 31 mañanas y se pone al occidente del cielo. En ese momento, la noche se ha acortado y equivale a 9 partes, y el día equivale a 9 partes. La noche es igual al día y el año tiene exactamente 364 días. Oiga, ¿de qué está hablando aquí? Bueno, aquí está hablando, hermano, de ese día especial que marca el fin del año. Oiga, esta señal es inconfundible, hermano, ineludible. ¿Qué está diciendo aquí? Que el día, cuando el día es igual que la noche, ese día marca el final del año, el día 364 del año. Pero espérate, pues si todos los días tienen 24 horas, alguien dirá. El día tiene 12 horas, la noche tiene 12 horas. Entonces, ¿cuál es la señal ahí inconfundible? Bueno, eso es lo que hemos sido enseñados, mi hermano. Que el día tiene 12 horas, al igual que la noche. Pero esto en realidad solo sucede 2 días al año. Uno sucede en la primavera y otro sucede en el otoño. ¿Cómo así? Sí. Cuando el día tiene 12 horas, al igual que la noche, solo sucede 2 días al año. Uno en la primavera y el otro en el otoño. Ah, caray, yo pensaba que todos los días tenían 12 y las noches otras 12. Pues no. Porque si te das cuenta, a veces los días son más largos que la noche. Y a veces la noche es más larga que el día, ¿verdad? Por eso es que sucede el cambio de horario aquí en los Estados Unidos. Hace poco que cambiaron el horario, se oscurecía. ¿A qué horas? A las 5 de la tarde ya estaba oscuro, ¿verdad? Y cuando cambian el horario, ¿por qué? Porque la noche es más larga que el día en esa temporada. Cuando vuelvan a cambiar la hora, se va a oscurecer a las 8 de la noche. ¿Por qué? Porque el día va a ser más largo que la noche. Por esa razón. Pero este día, cuando el día y la noche son iguales, que aquí dice, ¿verdad?
equivale a 9 partes y el día equivale a 9 partes. Ese día es inconfundible, hermano. De hecho, a ese día se le llama equilux. El día de equilux, que como vuelvo a repetir, sucede solamente 2 días al año, uno en la primavera y otro en el otoño. Entonces, en la primavera, cuando se da ese día de equilux en la primavera, ese día marca el fin del año, el día 364 del año. Y automáticamente, pues el siguiente día es el día primero del año. Y sabiendo cuándo es el día primero del año, hermano, pues ya todo lo demás está muy fácil, ¿verdad? Claro. Mire lo que habla acerca de la luna. Porque te recuerdo nuevamente que el calendario judío actual es un calendario lunar. Pero ve lo que pasa con la luna. Está escrito también en el libro de Enoc, capítulo 73, verso 1, dice: después de esta ley vi otra que trata sobre la pequeña luminaria cuyo nombre es luna. Su circunferencia es como la circunferencia del cielo y el carro en el cual monta y la luz le es dada con mesura. Y cada mes su nacimiento y su puesta se modifican. Oiga, está bien. O sea, no siempre sale el mismo día cada mes, sino que se modifica. Sus días son como los días del sol y cuando su luz es plena es la séptima parte de la luz del sol. Así nace. En su primera fase nace del lado del oriente el 30º día y en la época en la que ella aparece es para vosotros el principio del mes sobre el 30º día. Simultáneamente cuando el sol está en la puerta por la cual nace. Pero vea lo que dice también Jubileos 2:9. Adonai puso el sol sobre la tierra como gran señal de días, semanas, meses, festividades, años, septenarios, jubileos y todas las estaciones. Oiga, no puso a la luna. Y como te voy a repetir, el calendario judío actual, de hecho el principio del mes, aquí mismo lo leímos en Enoc 73, la luna nueva marca el principio del mes, pero el problema es que la luna nueva siempre aparece a diferente hora. O sea, cuando apareciere la luna, es que ahí inicia el día. Y ese es el problema, porque en la Torá dice que los días son de tarde a tarde. Bendito Dios. Entonces, en Enoc 74, 12 al 17 dice: el sol y las estrellas llevan completo el año exactamente, por tanto que ellos no adelantan ni retroceden su posición ni un solo día por toda la eternidad, y completan los años con perfecta justicia cada 364 días. En 3 años hay 1092 días. En 5 años, 1820 días. Y en 8 años, 2912 días. Pero para la luna, solo sus días en 3 años llegan a 1062. Y a los 5 años le faltan 50 días. Ella tiene en 5 años 1770 días. Y así hay para la luna durante 8 años 2832 días. A los 8 años le faltan 80 días. El año se cumple regularmente según las estaciones del mundo y la posición del sol, que sale sobre las puertas por las cuales nace y se oculta durante 30 días. Ahí está, mi hermano. O sea que la luna Dios no la puso para marcar ni meses, ni años, ni días, sino que fue el sol. El sol. Bendito Dios. Ahora, este año, si tú buscas en el internet, en a marzo 2026, ¿cuándo es que va a ser la nueva luna? Tú vas a encontrar que va a ser el 19 de marzo, la luna nueva. Entonces ahí debería de empezar el día, y de hecho que es el primer mes del año y debería ser el año nuevo. Pero en el calendario de las escrituras, en el calendario bíblico, ¿cuándo es que va a ser este día? ¿Cuándo? Bueno, en este año, déjame llegar a donde tengo esa información. Solamente para ya ir cerrando este estudio de esta semana, porque esto vamos a continuar la próxima semana. Amén. Si tú buscas información en el internet de este año,
¿Cuándo sería ese día de equilux? Ese día en la primavera que va a tener el día 12 horas y la noche 12 horas. Bueno, vas a encontrar que va a ser en este marzo del 2026, va a ser el día 16 de marzo. Es ese día de equilux. Ese día que marca el fin del año. Oiga, el fin del año. Y entonces automáticamente el día 17 de marzo sería el primer día del año. ¿Verdad? Tan fácil como eso. Sería el primer día del año. Ahora, en este calendario de Enoc, hermano, porque nosotros lo estamos transportando al calendario gregoriano, ¿verdad? El día, o sea, del año 2025, si contamos todos los días, desde que fue el primer día del año, en el 2025, primer día del año bíblico, y vamos contando los días, y llegamos hasta el día 364, sería el día 15 de marzo. Ahí sería exactamente el 364. Pero marca, si tú buscas la información en el internet, te va a marcar que el día 16 es el día de equilux. O sea que ese día marca el fin del año. Pero entonces, ¿por qué nuestra cuenta nos da que el día 364 sería el 15? Por el día largo de Josué. ¿Recuerdas lo que pasó? Que Josué iba persiguiendo a sus enemigos y él oró para que el sol se detuviera. Y casi se detuvo por un día. Oiga, y después en el tiempo de Isaías, el rey Ezequías le dio una señal y la sombra retrocedió 10 grados. Bueno, ahí se completó ese día completo. ¿Sí? Por eso es un día que no hubo noche, hermano, solo hubo luz. Se extendió ese día. Por esa razón, entonces, el día 15 se extendió hasta el día 16. Y ya el día 17, ahí sí sería el primer día del año. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, aquí nos vamos a detener hoy, hermano. Pero vamos a continuar la próxima semana con este mismo tema. Porque esto es algo, hermano, que desgraciadamente se desconoce. Muchos creyentes piensan que Dios tomó como base el calendario gregoriano, que Dios tomó como base el calendario judío actual. Pero no, hermano, no es así. Dios tiene lo suyo, Dios tiene lo propio, ¿sí? Y como pueblo de Dios tenemos que conocer esto. ¿Por qué? Porque, hermano, todo lo que está escrito en la bendita palabra de Dios, todo fue escrito conforme a este calendario del que estamos hablando. Bendito sea el nombre del Señor. Pues no me queda más que agradecer el favor de su atención, amados hermanos. Deseo que esta enseñanza les sea de bendición y síganos en nuestras redes sociales porque ahí subimos esta enseñanza también. Amén. Sí, pues les damos gracias al Señor porque ha sido bueno y está revelando para aquellos que todavía no conocen de estas cosas que son ocultas, porque esto no todo mundo lo conoce. Aprovéchelo y pues pídale al Señor que le siga guiando para que siga aprendiendo y ponerlo en práctica. Pero antes que nada voy a dar el número de teléfono por si tiene dudas de aquí de Estados Unidos. Es 323-595-6357. 323-595-6357. Y si se encuentra en el área de Tijuana, se puede comunicar con la copastora Marta Povedano al 664-471-0233, 664-471-0233. Y pues que el Señor les bendiga. Gracias por su atención y nos escuchamos en la próxima semana. Y no olvide de compartir con todos los que lo conocen, porque esta palabra se tiene que conocer a todas las naciones, porque el tiempo se acerca de la restauración y no nos vayan a encontrar en descuidados. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Sendas antiguas. Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma.
Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presentaron el programa Volviendo a las Sendas Antiguas. Si gustas visitar la iglesia, la dirección es 14416 Friar Street en Van Nuys, día jueves a las 7 p.m. y domingo 6 p.m. Para más información o peticiones de oración, por favor llamar al 323-595-6357. 323-595-6357. Gracias por su sintonía.